Continuamos con el tema de series infinitas. En el video anterior hemos dicho que no siempre vamos a poder aplicar la definición para encontrar si una serie converge o diverge y analizamos dos herramientas para solucionar este problema. La condición necesaria para la convergencia de series y la condición suficiente para la divergencia. Ahora iniciaremos con la tercera herramienta, que son las propiedades de series. Si tenemos una serie que es convergente y tiene suma A y C es una constante real, entonces la serie que tiene por término general C por A sub K también es convergente y su suma es C por A. En símbolos podemos decir que entonces tenemos esta serie convergente a A, entonces la que tiene la C multiplicando en el término general converge a C por A. En la demostración partiremos de escribir quién es S sub n, que es la enésima suma parcial. Entonces pondremos que S sub n es esta suma finita. A su vez, como por hipótesis la serie converge y tiene suma A, sabemos que si le tomamos límite a este S sub n, llegaremos al resultado A. Si además consideramos quién sería la enésima suma parcial de la otra serie que figura en la propiedad, que es la que tiene el término general C por A sub K, y le ponemos S' para diferenciarla de la otra, podemos escribir que S sub n' será igual a la suma finita que tiene el término general C por A sub K. Por propiedad del símbolo suma, esta constante podemos escribirla multiplicando a la suma de 1 a n de A sub K. ¿Y quién era esta expresión? Esta expresión es S sub n, es decir que estamos teniendo C por S sub n. Si entonces ahora le tomamos límite a S sub n' para analizar la naturaleza de esta serie, vamos a terminar tomando límite cuando n tiende a infinito de C por S sub n, que por propiedad del límite, porque conocemos que este límite existe y vale A, será C por el límite cuando n tiende a infinito de S sub n, que es lo mismo que decir C por A. Por lo tanto, la serie que tiene término general C por A sub K es convergente y tiene suma C por A, que es lo que dijimos en la propiedad. En la propiedad 2 veremos que si tenemos una serie convergente que tenga suma A y tenemos otra serie de término general B sub K que también es convergente pero tiene suma B, con estos dos valores números reales, entonces la serie que tiene por término general la suma o resta de los dos términos generales de las series anteriores también será convergente y su suma será la suma o resta de los dos valores a los cuales convergen las otras dos series. En símbolos diríamos, la serie que tiene término general A sub K converge a A, la serie que tiene término general B sub K converge a B, entonces la serie que tiene término general suma o resta A sub K con B sub K converge a la suma o resta de A más B. Esta propiedad la vamos a aceptar sin demostración. Podemos pensar las dos propiedades anteriores, describirlas como que la serie que tiene término general C por A sub K es igual a C por la serie que tiene término general A sub K. Y en este caso, escribir la suma de las dos series. Sin embargo, esas dos expresiones solamente pueden utilizarse cuando las series son convergentes, porque si las series son divergentes no podemos escribir ninguna de estas expresiones. Entonces, en general vamos a tratar de evitar escribir esto y directamente escribir la naturaleza de las series, que es lo que nos importa. Continuamos con las propiedades. Si tenemos una serie divergente y un C que sea distinto de 0, o sea, cualquier número real excepto el 0, la serie que tiene término general C por A sub K diverge. Y esta la aceptaremos sin demostración, pero tenemos que tener cuidado con lo que ocurre cuando la constante vale 0. ¿Qué ocurre cuando la constante vale 0? Se transforma esta serie divergente en una serie convergente de suma 0, porque al agregar un 0 aquí, la serie infinita tiene esta forma, que lo que quiere decir que C sub n dará por resultado 0 y por lo tanto será convergente al valor 0. La propiedad 4 que veremos
tenemos una serie convergente y otra serie divergente. Entonces la serie que se arma con la suma o resta de los dos términos generales anteriores será divergente. También aceptaremos esta propiedad sin demostración. Sin embargo, cuando tenemos dos series y ambas son divergentes, no podremos asegurar nada respecto de la naturaleza de la serie que tiene, por término general, la suma o resta de los dos términos generales anteriores. O sea que esta puede ser convergente o divergente. Entonces, mucho cuidado. Dos convergentes me dan por resultado una convergente. Una convergente y otra divergente, resultado una divergente. Dos divergentes, no sabemos qué pasa con la suma o resta de las otras dos. También la vamos a aceptar sin demostración, pero la vamos a analizar con algunos ejemplos. Tenemos estas dos series que, como conocemos ya la serie geométrica, son dos series geométricas de razón igual a -1, por lo tanto divergentes. Si usáramos ahora y construyéramos una serie con la suma de estos dos términos generales, fíjense que cuando k vale 1 me quedaría -1 más 1, 0. Cuando k vale 2 quedaría 1 menos 1, 0. Y así sucesivamente. Lo que quiere decir es que la suma de estas dos divergentes nos está dando por resultado una serie convergente. Pero por ejemplo tomemos ahora solamente esta y la sumemos a sí misma. Es una serie divergente, es decir, acá tengo dos series divergentes que cuando la desarrollo, cuando k vale 1, me quedará -2. Si k vale 2, quedará 2 positivo. Si k vale 3, volverá a ser -2. Esto está claro que es una serie divergente. Entonces tenemos a partir de dos series divergentes una serie divergente, porque esta sería S sub n formada a partir de este desarrollo. Analicemos otras observaciones. Conocemos la ley asociativa de la suma, que cuando teníamos una suma podíamos agrupar de la forma que nosotros queramos los términos y no cambiaba el resultado de la suma. Pero esto se aplicaba a sumas finitas y no es válido en cualquier tipo de serie. Porque miremos por ejemplo esta. ¿Qué ocurriría si analizamos en esta serie, que ya conocemos que es divergente porque es una geométrica de razón -1, y queremos empezar a asociar? Podríamos, por ejemplo, asociar los dos primeros, los dos que siguen, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué me daría? 0 más 0 más 0, indefinidamente. Podríamos caer en la tentación de creer que es una serie convergente de suma 0. Pero también podríamos agrupar de otra manera. Si en vez de elegir los dos primeros y los dos que siguen, al primero lo dejamos y agrupamos los que siguen, tendríamos 1 menos 0 menos 0 menos 0, tendríamos una serie convergente de suma 1. ¿Puede tener dos sumas distintas una serie infinita? No, esto no puede ser verdad. ¿Y esto por qué surge? Por haber asociado los términos en una serie divergente. Entonces vamos a dejar en claro que solamente podemos agrupar términos cuando estamos hablando de series convergentes. Entonces la siguiente propiedad hace referencia a esto. Los términos de una serie convergente se pueden agrupar de cualquier manera, siempre que el orden de los términos se mantenga, y la nueva serie va a ser convergente al mismo valor de la serie original. También aceptaremos sin demostración esta propiedad. La propiedad 7, tenemos una serie convergente, entonces la serie que en lugar de empezar en 1 empieza en m más 1, también converge. Lo mismo si es que la naturaleza fuese divergente. Esto quiere decir que no importa en dónde empieza, si yo le saco algunos términos y en lugar de empezar en 1 empiezo en 7, estos primeros términos que he sacado no alteran la naturaleza de la serie. Es decir, la convergencia o divergencia de una serie no depende de sus m primeros términos. También la aceptaremos sin demostración.